Génesis 1:3 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gracias te damos, Jehová Dios, te adoramos, te exaltamos, potente Jehová. Eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Bendito eres Jehová. Bendiga con su palabra a sus hijos, a su pueblo, a su obra, oh Dios, que usted ha formado para su grande y glorioso nombre, Jehová. Gracias, Padre mío. Te adoro, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aleluya, bendito Dios. Dios creó la luz para empezar a ordenar el mundo entero, bendito Jehová. Dios creó la luz, y esto es algo hermoso, porque esta luz que Dios nos habla es la misma misericordia, es el mismo amor de Dios, que esta es la parte central de su nombre, como dice en Ja. Por eso dice que y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dice, mire, que la luz, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Para cuando nosotros queremos saber qué cosa es buena, usted va a decir: voy a hacer algo bueno. Hay gente que dice: yo no sé hacer nada bueno. Dice, entonces uno tiene que buscar la luz, tiene que buscar esa luz. Dice el verso: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Mire, y llamó a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Por eso cuando nosotros hablamos de la misericordia, estamos hablando de la luz, y estamos hablando del día también. Estamos hablando del día. Por eso dice en el libro de Juan, mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 11, verso 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mire, los amigos de Jesús estaban enfermos, bendito Dios, ¿verdad? Pero mire qué bonito lo que habla, ¿verdad? Cómo estaba enfermo el amigo de Jesús. Al que amas, le mandaron a decir, imagínate, al que amas. O sea que Jesús tenía sus consentidos, ¿verdad? Jesús tenía consentidos, ¿verdad? Sí, mire qué bonito, dice el que amas. Y dice el verso 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Imagina una enfermedad para la gloria de Dios, hermano. Qué cosa, ¿verdad? Y es que a veces, hermano, hay gente que está en dificultades difíciles, y la gente no sabe cómo cruzar las cosas difíciles, fíjense. Y a veces, como dicen, uno tiene que aprender a darle gracias a Dios para poder cruzar las situaciones difíciles, para que Jehová nos guíe. Y como Jesús entendía todas esas cosas, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire, o sea que era una forma de glorificar a Jesús, de demostrar de que Jesús era el Cristo y que era el enviado de Dios. Y dice el verso 5: amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mire, los amaba a los tres. No era solo a Lázaro, ¿verdad? Los amaba a los tres. Mire, aquí ya no dice que solo a Lázaro, al que ama, dijo, ¿verdad? Es que creo que las hermanas creían que solo amaba a Lázaro, fíjese, y mandaron a decir:
al que amas está enfermo, le dice. Pero Jesús dice, amaba a Marta, dice. Mire cómo dice aquí. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué le parece? Estos tres hermanos los quería Jesús a los tres. Y dice el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué le parece? Cuando se dio cuenta que estaba enfermo, dijo, bueno, no voy a ir ahorita, dijo, ¿verdad? Imagine cuando alguien está enfermo, dijo, quiero que oren por mí, y el que va a orar no llega. ¿Ah? El que va a orar no llega. Y dice, mire cómo dice, oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Mire, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. A veces la gente le tiene miedo al peligro, hermano, el peligro. Fíjese bien, a veces la gente pasa cosas peligrosas o cosas como dicen que son estrechas, decimos nosotros. Hay cosas peligrosas, pero las cosas peligrosas, ¿cómo se pasan? O cosas difíciles. Los discípulos no le dijeron, ¿para qué vamos a ir ahí? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, dice. Entonces dice el 9, mire qué respuesta dio Jesús para una situación difícil. Mire cómo dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahí está, mire. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Qué le parece? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, cuando uno está en una situación difícil, tiene que ver la luz, tiene que pensar en la misericordia. Piensa en la misericordia de Dios. Mire, imagínese que todo alrededor suyo es tinieblas, problemas, enemigos, odios, resentimientos, envidia y todo alrededor, enfermedades, bueno, muerte, destrucción, delincuencia, y usted alrededor suyo, pero dice usted, yo voy a buscar algo aquí en medio, dice. Algo en medio, dice. En medio de todo esto yo voy a buscar algo, es la luz. ¿Qué es la luz? Es lo que Jehová dice. Y amó Jehová a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Mire. Entonces Jesús explicaba para qué cómo va a resolver un problema cuando es difícil, cuando es estrecho. Uno tiene que ver la luz. Si usted tiene un problema bien difícil, usted solo piensa en la misericordia de Jehová. Solo en eso piense y usted va a perdonar también, usted va a perdonar. Mire la luz, porque usted puede estar viendo como la gente cuando se pone a escuchar noticias y empieza a escuchar noticias, a escuchar noticias, su alma se llena de temor, porque las noticias producen miedo en las personas, le producen inseguridad. Hay personas que platican con personas negativas y empiezan a contarle de enfermedades, de la última enfermedad que está de moda, porque las enfermedades se ponen de moda. ¿Sabía usted eso, verdad? Hasta las enfermedades se ponen de moda. No, pero no. Entonces, todas esas cosas angustian a la gente, la atemorizan. Como los discípulos aquí le decían, allá casi te apedrean, le dicen a Jesús, casi te apedrean allá donde vas. Porque Jesús dice, vamos otra vez a Judea, dice. Mire. Vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron, no, hombre. Dice, ahora, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Mire. Entonces, uno puede estar viendo una situación bien difícil, pero dice usted, si yo no me resiento, yo voy a cruzar esto. Amén. Si yo no me resiento, voy a cruzar esto. Si yo no me resiento, yo cruzo esto. Lo cruzo porque lo cruzo, dice usted. Usted procura y usted se sienta y dice, yo no me voy a resentir. No me voy a resentir por nada, porque el problema es cuando la gente escucha malas noticias, que la primera reacción es a la defensiva. Y cuando la gente reacciona defensivamente, habla negativamente. Entonces la persona, Jesús les contestó cuando ellos tenían miedo por el peligro y dice, respondió Jesús,
¿No tiene el día 12 horas? O sea que Jesús era el día. Jesús era el día. Y dice, el que anda de día, o sea, el que anda en luz, mire, no tropieza, mire, no tropieza. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la misericordia, hermano? La misericordia es para que la persona no se pierda. Uno tiene que buscar la misericordia todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Los católicos tienen un cuadro que se llama la misericordia, fíjese bien. Hay un cuadro que se llama la misericordia. Yo digo yo que ellos, ¿cómo entienden la misericordia ellos? Es difícil para ellos captar qué es la misericordia. Y no, hermano, la misericordia es la luz. Que Dios nos tiene misericordia, pero esa luz no viene a nosotros si nosotros no perdonamos. Porque si vosotros no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es que nosotros tenemos que perdonar, porque la luz no puede entrar en nosotros si nosotros no perdonamos. O sea que la luz está ahí, dice. La luz está ahí y tenemos que perdonar, porque si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces, cuando nosotros estamos en tinieblas es cuando estamos violentos, estamos resentidos, estamos reaccionando negativamente, entonces estamos en tinieblas. Entonces dice que la luz no puede entrar porque la gente nos va a ofender. La gente lo va a ofender a usted lo va a ofender un montón de gente. Mucha gente lo va a ofender de uno o de otro modo. Con un desprecio que le hagan a usted se va a sentir ofendido, ¿verdad? Con un desprecio que le hagan a usted se va a sentir ofendido. Sí. Y entonces usted va a decir, no, siéntese un momento, y usted dice, no, voy a meditar. Y dice, no, yo no me voy a resentir. Y entonces usted empieza a perdonar aquella ofensa y dice, Dios, bueno, esto no le tomes en cuenta esto. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios, porque yo voy a pasar esta ofensa. Yo voy a pasar esto. Y mire, cuando usted perdona, entonces dice, vuestro Padre, entonces viene la luz de Jehová y lo limpia. Y lo limpia, así es. Así es como funciona la luz. Así es como funciona la luz. Usted para conectar un aparato para que un aparato funcione en la electricidad, tiene que enchufarlo. ¿Y cómo nosotros nos enchufamos a la luz? Nos enchufamos a la luz perdonando. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Entonces la gente se siente en oscuridad, la gente se siente en tinieblas, la gente se siente lejos. Entonces uno tiene que estar perdonando constantemente. Por eso dice Jesús aquí, el que anda de día, dice el verso 9, el 11:9 dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mire, porque ve la luz de este mundo, o sea que ve la misericordia de Jehová. Pero dice el 10, mire cómo dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Mire, ahí está. Entonces uno tiene que tener cuidado. El que anda de noche, ¿qué es andar de noche? A las tinieblas llamó noche. Mire, a las tinieblas llamó noche. A las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Cómo empiezan las tinieblas? Las tinieblas es el juego cuando usted no puede perdonar. Cuando usted se va endureciendo porque no puede perdonar. No, es que yo tengo que defenderme, dice. No, es que yo tengo que ser agresivo también. Si me dan, yo les doy. Y entonces la persona se cae en un estado de oscuridad y la persona se vuelve violenta. Por eso dice, el que anda de noche tropieza. Mire, a las tinieblas llamó noche. A las tinieblas llamó noche. ¿Qué es la noche? Cuando nosotros no podemos perdonar, cuando estamos nosotros recordando las ofensas, porque a usted lo van a ofender todo el tiempo. No creo que la gente no lo ofenda. Todo el tiempo la gente lo va a ofender. Todo el tiempo la gente, algo lo va a ofender a usted, algo le va a ofender a usted. Algo le va a ofender todos los días porque usted tiene gente alrededor suyo. Si usted viviera solo, nadie lo va a ofender, ¿verdad? Por lo que le caiga un rayo, ¿verdad? Si le cae un rayo, sí se va a sentir ofendido, ¿verdad?
Sí, pero nosotros tenemos gente alrededor nuestro que nos va a ofender constantemente. Entonces ahí dice usted, no, aquí lo que voy a hacer es que voy a buscar la luz. Voy a buscar la luz, dice usted, porque si no va a tropezar. Mire, va a tropezar. ¿Qué es el tropiezo? Cuando usted tropieza es cuando la persona obedece a algo malo, ¿entiende? Tropezar es cuando nosotros obedecemos a personas que no tienen buenas ideas. No tienen buenas ideas. Entonces la persona tropieza, o nos asaltan, o nos timan, o nos engañan, o nos hacen cualquier cosa. ¿Entiende? Eso es un tropiezo. Entonces viene la persona, tropieza y se resiente más de lo que estaba resentido. Y el resentimiento que era chiquito de la ofensa se convierte en un semejante clavo, así. Una barra, vamos a decir, no un clavo, ¿va? Una barra de esas varillas de una. ¿Ya has visto las varillas de una? ¿Qué varillas? Levantar una varilla de una así. ¿Qué varillas, hermano? Entonces una ofensa chiquita uno tiene que perdonarla. Uno tiene que perdonar las ofensas chiquitas para que después no se le aumenten. Entonces Jesús explica eso. Por eso vuelvo a leer, le dice el verso 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Que era él era el día. O sea que Jesús es la misericordia de Dios. Jesús es la misericordia de Dios. No tiene el día 12 horas, porque a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche, como leímos en el Génesis. Entonces Jesús era el día. Entonces él dijo, él no tiene el día 12 horas, y es cierto, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde son 12 horas. No tiene el día 12 horas, dice. Mire. Y el que anda de día, dice, el que anda de día no tropieza, dice, porque ve la luz de este mundo, mire, porque ve la luz de este mundo, mire. Entonces, una persona cuando anda de día es cuando perdona. ¿Para qué sirve andar perdonando? Para que nadie lo engañe. Así nadie lo va a engañar a usted. Nadie lo va a engañar ni le va a hacer daño. Pero si usted no perdona, entonces cualquiera lo va a engañar. Mire usted cómo una persona engaña. Por ejemplo, mire, le sale por ejemplo a Jesús aquí una piedra de tropiezo. Dice en el libro de Mateo capítulo 16. Mire cómo usted puede ver cuando usted tiene misericordia, usted puede ver cuando la gente lo lleva a un tropiezo. Entonces una persona con malos sentimientos lo puede hacer tropezar. Es como los jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes cuando son resentidos, vienen gentes y se hacen amigos de ellos. Se hacen amigos de ellos solo para engañarlos. Y le dicen, mira, fumate este cigarro, le dice. Fumate este cigarro, le dice. Lo primero que le ofrecen y si uno no ha perdonado, y si uno está resentido, échamelo pues, dice. Y se lo fuma, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya encontró el primer tropiezo. Y después esa misma persona le dice, mira, vamos a robar tal cosa. Si solo está dilo a traer, dice. Fíjese que cuando yo estaba muchacho, yo tenía un amigo en la casa de un vecino, había un árbol de limas. Usted conoce las limas, ¿verdad? Que parecen naranjas, ¿verdad? No, creo que no las conozco, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy el único que no las conozco, ¿verdad? Pero sí, las conocía muy muchacho. Pues había un árbol de lima. Yo no sabía nada de eso. Pero yo tenía un amigo, ¿verdad? Que me decía, mire, ahí hay un palo de limas, me dice. Pero estaba dentro de la casa de un vecino, ¿verdad? Hay un palo de limas, me decía. Yo no era capaz de hacer aquello. Y mire que el muchacho había hecho una escalera con una tabla y le había clavado un montón de tablitas, ¿verdad? Y con aquella solo se la ponía en el lomo y salíamos en la noche, como a las 7 de la noche. Nos metíamos por un montarral, íbamos por detrás de aquella casa y ponía la tabla él así. Y yo asustado porque yo nunca había hecho eso, ¿eh? Y mire, se sube aquel hombre y saca aquel montón de limas, mire, y saca aquel montón de limas. Y eso es un tropiezo para uno. Cuando uno está joven, si uno, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué le sucede eso? Porque uno se resiente con sus padres. Por ejemplo, yo me resentía con mi mamá, con mi papá,
y me iba para la calle. Me iba para la calle y me juntaba con las personas así. Y mire, y fuimos 2 veces, ya la tercera vez, hermano, y hasta yo ya me trepé a bajar las tales limas. Y sale el dueño, papá. Uy, mira, hermano, sale el dueño y le digo que me tiro de aquel palo y caigo al otro lado del cerco. Y mire, salgo corriendo. Y lo bueno es que no me vieron, hermano, porque era un vecino. Como era de noche. Pues a uno le pasan todas esas cosas, hermano, cuando uno se resiente. Por ejemplo, hay padres, fíjese bien, hay padres de familia que quieren cuidar a sus hijos. Y dice, no, mira, no hagas esto, no vayas allá. No, a su hijo, para que no le vaya mal, enséñele la luz. Porque dice, mire, Jesús dijo, el que anda de día, no tropieza. Si su hijo no se resiente con usted, mire, usted tiene el valor de decirle a su hijo, no, ore por mí, papá, ore por mí, yo soy torpe. Usted le ha dicho cuántos tatas hay aquí que le han dicho a su hijo, mire, yo soy torpe, ore por mí. Si usted me mira que yo meto las patas, soy un animal a veces, dígale, entonces usted ore por mí. Si usted mira que yo lo ofendo, lo menosprecio o le hago algún cuadro, ore por mí, ore por mí. ¿Sabe para qué hace usted eso? Para que su hijo no tropiece. No tropiece. No tropiece. Mire, para que su hijo no tropiece. ¿Qué es tropezar? Tropezar es cuando, le digo, obedecemos a alguien que es negativo, alguien que nos quiere conducir engañosamente a lo malo. A lo malo, sí. Y cuando yo estaba muchacho me salió otro amigo, tenía otro amigo, es que yo tenía un montón de amigos, ¿verdad? Yo tenía un amigo que éramos compañeros en la escuela, y era bien pobre él, pero él era una persona muy resentida, y en la escuela yo le hacía los exámenes a él, fíjese, y él pasó hasta 4º, 5º grado, y yo le hacía los exámenes, se los hacía, nos sentábamos juntos, y empezaba yo a hacer mi examen, y lo hacía. Y cuando la profesora daba la espalda, cambiamos el examen y se lo hacía yo. Se lo hacía. Y fuimos amigos hasta 5º grado. Pero yo tenía esos amigos, ¿por qué? Porque yo también estaba resentido, como yo le decía, en 5º grado. Pero me decía aquel amigo, mira, anda, robate los fierros de tu casa, me decía, los vamos a vender y ahí tenemos pisto. Y compramos esto, y compramos baleadas, compramos chicles y compramos esto. Y mire, y voy yo, hermano, y me voy a sacar los hierros de mi papá y me los llevo y vamos, y mire, y por todos los talleres vendiendo hierros. Pero ¿por qué le pasa eso a uno? Porque los padres no le enseñan a uno la luz, que existe una luz para no perderse, es perdonar. Entonces si uno tiene hijos, tiene que enseñarles a perdonar. Porque esa es la luz, es para eso sirve perdonar. La gente cree que perdonar solo es para sentirse cómodo. No, es para protección futura. Entonces cuando uno está así, cualquiera lo engaña, hermano. Y este muchacho, hermano, me fue enseñando hasta que me robé cosas de la casa y un día me agarró mi mamá y dijo, aquí tengo un ladrón, dijo, y me agarra, hermano, pero ya se sabe, ¿verdad? Solo a darme picos, ¿verdad? Sí. Y entonces yo decía que por qué uno hacía todo aquello. Yo no lo pensaba, pero tenía amigos que me inducían a aquello. Como el que usted mira, como los mareros, usted mira, hay jóvenes que no quieren ser mareros. Hay jóvenes que no quieren ser mareros. Si usted habla con jóvenes, ellos mismos le van a decir, pero hay amigos que los han inducido, porque como ellos no pueden perdonar, ellos son inducidos, son engañados. Entonces encuentran piedras de tropiezo. Sí, piedras de tropiezo, como leemos aquí, mire, en el libro de Mateo capítulo 16. Mire que Jesús, como perdonaba, él podía saber qué cosa era una piedra de tropiezo. Mire cómo dice el capítulo 16, verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice el 16, 21, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Mire, o sea que Jesús no se podía resentir con los ancianos. Jesús, como sabía perdonar,
No se podía resentir con los sacerdotes, él no podía resentirse con el Papa, no. El Papa que había en ese entonces, él no podía resentirse con los que estaban ahí. No podía resentirse, él no dejaba, él decía, yo no me voy a resentir con los ancianos del templo, decía, ni con los sacerdotes. Aunque ellos me ofendan y me digan que soy un engañador, aunque me digan todo eso, yo no me voy a ofender. Entonces Jesús les explicó eso a los discípulos, que él iba a padecer de los ancianos. Pero como Jesús andaba en luz, andaba de día, entonces mire qué bonito, mire cómo es, ¿verdad? Cuando le viene un resentimiento, cuando a usted le viene un resentimiento, se le puede acercar a alguien para apoyarlo a usted, apoyarle ese resentimiento. Y usted no se da cuenta, si usted no ha perdonado, usted no se va a dar cuenta. Sí. Y mire cómo dice, entonces Pedro, mire, llegó ¿quién? Pedro. Llegó Pedro, y mire cómo dice, tomándolo aparte, mire, un secretito, venite, oye, te quiero decir algo, ya se lo imagina, ¿verdad? Imagina que qué barbaridad, ¿cómo es el tropiezo, hermano? La gente no lo ve, por eso yo le digo, yo cometí tantos errores, por ejemplo, yo era drogadicto porque todos mis hermanos eran drogadictos, sí. No era porque yo quería, nos las tiramos de machos, que nosotros somos bárbaros. Nos bebíamos un montón de cervezas, hermano, o un octavo de guaro, o 3 octavos de guaro, y lo hacíamos, como dicen, porque queríamos demostrar que éramos hombres. Sí, que hermano, si es que éramos carretas de las piedras de tropiezo. Éramos carretas nosotros. Éramos unas carretas, pues por eso sufrimos tanto. Uno sufre tanto porque nadie le enseña a perdonar. La humanidad sufre por eso es que la luz hay que explicarla, enseñarla a los hijos, a los grandes, a los adultos, a todos hay que explicarles la luz. Y mire cómo Pedro empezó, dice, a aconsejar a Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire que se miran como buenas personas a veces así. Se miran como buenas personas, no le digo que sea amigo mío, no querés que vayamos a comer yuca frita, me decía, ¿verdad? El amigo, ¿verdad? El de 5º grado. Y yo le hacía los exámenes, ¿ves? Hasta una vez me pusieron un 0 solo porque me agallaron con el examen del compañero, ¿ves? Y entonces me dice, ¿no querés que comamos yuca frita? Me decía. Vaya, pues le digo, mira, anda a sacarte unos desarmadores, me dice, de lo que tiene tu papá. ¿Va que tiene desarmadores tu papá? Sí. Y mira, salía yo, ¿ves? Como peterete, ¿verdad? Me agarraba los desarmadores y salíamos, mire, allí íbamos para los talleres a vender desarmadores, ¿ves? Porque hacíamos eso, porque estábamos resentidos con nuestros padres. Imagínense que le hacíamos caso a un extraño que a mis padres. Eso se llama resentimiento. Eso es resentimiento. Cuando uno le hace más caso a un extraño que a sus padres, es que uno está resentido. Esas son las tinieblas. Y eso no se ve, como dicen, hasta que Jehová nos muestra claramente la luz. Y por eso mire cómo dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mire cómo le dijo, hermano. ¡Ja! Mire cómo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Qué bombazo, hermano. ¿Cómo es una persona cuando anda en luz? Puede notar cualquier cosa. Puede notar cualquier cosa. Si usted puede perdonar, usted no se pierde, hermano. No se pierde. Entonces mire cómo dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mire, ahí está. El que anda de día no tropieza, mire, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire, entonces vuelve a explicar Jesús por qué Pedro hizo eso. ¿Por qué Pedro hizo eso? Porque Pedro era una persona que se resentía con facilidad. Pedro era una persona que le ofendía solo la presencia de alguien. Fíjese que Pedro se ofendía solo con ver a Juan. Solo al ver a Juan recostado en el pecho de Jesús, así, ya le imagina, Juan así, y eso le caía, pero le caía mal. Ay, que no soporto eso yo. Solo eso le caía mal. Imagínese que Pedro se sentía ofendido con todo. Entonces Jesús le dijo, mire cómo les dice, el verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, mire, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Qué le parece? Ahí está. Ahí donde les dice, esto pasa porque la gente no puede perdonar. Esto lo explica ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, tome su cruz y sígame. Entonces perdonar requiere una cosa de negarse a sí mismo, hermano. Entonces los padres, ¿cómo van a proteger a sus hijos? Tienen que enseñarle a perdonar. Si no, sus hijos le van a dar guerra. Si usted no le enseña a perdonar a sus hijos le van a dar guerra. Y usted va a quererles hacer un corral. Mira, hay papás que le quieren hacer corral a los hijos. Le compran un juguete. Vaya, quédate ahí, quédate con el juguete. No te me niegues, le dice, ¿eh? Y lo quieren amarrar. Otros le compran un lazo y lo amarran, ¿eh? Lo amarran de las patas de la mesa, de la cama, de cualquier parte. Por eso en muchos lugares hay gente que tratan de liberar van a liberar a los hijos, ¿viste? Que los tienen amarrados las mamás o los papás. Hay gente que los amarra y la gente no sabe cómo es que se les enseña. Se les enseña a perdonar. Si usted es valiente, usted le va a decir a su hijo, si yo te ofendo, papá, tenés que perdonarme a mí. Si sentís que te caigo mal por cualquier cosa, porque a veces, no le digo cualquier cosa podemos ofender. Y como Dios nos enseña, ¿cómo es la luz? ¿Y cómo esto es la luz? Que si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Pero si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. ¿Mire? Entonces, mire cómo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire, ahí está. Ahí la hallará. Mire, y por eso es que Pedro empezó a aconsejar a Jesús, y Jesús le dijo, bueno, ¿y qué es lo que me vas a ofrecer vos? Le dice. ¿Qué le dice? Entonces dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, ahí está. Entonces el alma no tiene precio, hermano. Le pueden ofrecer lo mejor a uno, pero el alma no tiene precio, hermano. El alma tiene un valor incalculable en nuestra vida, tiene un valor incalculable. Y se cuida ¿con qué? Con la misericordia, con la luz. Con la luz, por eso dice, el que anda de día no tropieza. Por eso vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 6. Mire cómo dice. Mire cómo dice. Capítulo 6, 22. 6:22. Por eso si usted tiene alguna persona que es rebelde, enséñele a perdonar. Enséñele a perdonar. Si usted tiene una persona rebelde, enséñele a perdonar. Y si usted es su hijo, pero ahí tiene más clavo, porque usted tiene que humillarse y decirle, si yo te ofendo, papá, si te cae mal hasta mi parado aquí, porque usted le puede caer mal hasta cómo se para a su hijo. Sí. Es como los niños, ¿va? Que llega la mamá a la escuela y llega con un delantal todo lleno de manteca. Y los hijos, ya viene tu mamá, y se van a esconder. Las mamás tienen que ir bañadas y van a ir a la escuela, ¿verdad? Sí, porque los hijos se esconden, fíjese. Bueno, a mí los buenos nunca me fueron a visitar la escuela. Sí. Pero si usted quiere proteger a sus hijos, a la gente que usted quiere, enséñele a perdonar. Eso sirve para proteger, porque lo va a proteger del tropiezo. Por eso Jesús decía, el que anda de día no tropieza. Por eso dice, si hay un desorden en un lugar, dice que estaba la tierra desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Fíjese bien, a las tinieblas llamó noche. Sí. Y miró Dios que la luz era buena. Entonces dice usted, hay que perdonar en verdad. Enseñar a los hijos a perdonar las ofensas. Todos nos vamos a sentir ofendidos. Si usted anda en un carro, mire, y viene alguien con un pito, ¿verdad? Y le pita a alguien atrás y le hace el que anda manejando allá, ¡uy! ¡Qué alegre estás, muchacho! ¿Verdad? No, mire, el que anda manejando se enciende. Se enciende. Si usted mira el que anda manejando carro, hermano, no crea que es una colmena.
No crea que el que anda manejando es una miel. No, es un ajenjo. Por eso es que el que anda manejando tiene que tener misericordia y andarla ahí y decir, no, aquí si me pitan, bueno, ¿verdad? Tengo que andar en luz. Y mire cómo dice el 6:22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mire, entonces usted tiene que pensar en eso, dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, mire. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Por eso le digo que si la gente no puede perdonar una cosa chiquita, entonces le viene un clavo más grande. Porque le va a venir una piedra de tropiezo y lo van a engañar. Alguien lo puede engañar a usted y hacerlo que comete errores más graves. Y mire, los amigos que yo tenía me inducían a hacer cosas extrañas, hermano. Yo siendo un muchacho. Uno es un muchacho a veces y uno no sabe ni lo que hace. Yo me hice drogadicto sin saber que era drogadicto, ¿sí? Yo estaba metido pero hasta acá. Y yo no sabía por qué me había metido ahí. Y yo no sabía cómo salir. No sabía cómo salir de aquello. Estaba pero hundido. No había luz, pues. No había luz. Todo estaba en tinieblas. Todo estaba en tinieblas, mis hermanos. Eran bebedores. Qué bueno. Mira, imagínate qué luces las que tenía yo, ¿verdad? Sí, eran bebedores. Me bebí 12 cervezas. Pues. ¿Qué le parece? Entonces yo decía, ¿que a dónde nos agarramos? Y es que Dios nos ha puesto a la luz. Que nuestro pensamiento tiene que estar eso. Siempre la gente lo va a ofender. Cada vez que usted siente una ofensa, en ese momentito, acuérdese de la luz. Amén. Porque la gente lo va a ofender, ¿verdad? Pero eso es para que usted se proteja. Se proteja. Miró Dios que la luz era buena, dijo. Eso es bueno. Eso es bueno. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Verdad? Por eso usted tiene que darle gracias a Dios y aprender, enseñar estas cosas a la gente que usted quiere proteger. Amén. Porque si usted no le enseña eso, usted no va a saber por qué las personas tienen tantos vicios y tantas cosas. A los jóvenes mareros solo se necesita enseñarles a perdonar. Que alguien les enseñe a orar por los demás. Mira, te van a ofender. Todos los días te van a ofender los soldados, te van a ofender los vecinos, te van a ofender en el campo, te van a ofender en la casa, te van a ofender en tu trabajo, te van a ofender por esto, por lo otro. Y vos tenés que perdonar. Y cuando vos podrás perdonar, le dice usted, entonces tú vas a ser una persona de éxito. Tú vas a ser un gran personaje. Vas a andar de día y no vas a tropezar. Porque el que anda de día, dice, no tropieza. Porque ve la luz. Pero el que anda de noche, dice, tropieza. Porque no hay luz en él. Amén. Entonces póngase de piecito usted, hermano. Gracias te damos, Jehová Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Jehová. Gracias, gracias. Gracias, eterno Dios. Eres hermoso, Padre. Eres precioso, excelente, excelente, hermoso, Jehová. Eres precioso, eres, Padre mío. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Bendiga a sus hijos, a su pueblo, Jehová, que persevere en este lugar, Jehová. Gracias, gracias, Padre mío, porque cada uno de los que están aquí son hijos de luz. Son hijos de luz que caminan en tu luz, Padre. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Gracias te damos, Jehová, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria a ti. Te damos gracias, Jehová, por este momento, por tu palabra, por las personas que están aquí, por esta comunión que nos da en este día, Jehová. Gracias le doy, Padre eterno. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Bendito Dios. Dice el 11:10 de Eclesiastés:
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mire, una de las cosas que a nosotros nos deberían de enseñar desde pequeños es a quitar de nuestro corazón el enojo. Si eso nos enseñaran desde pequeños a nosotros, sería una cosa muy especial, hermano, que a todos los jóvenes se les enseñara en las escuelas, en los colegios, a quitar de su corazón el enojo. Por eso dice, quita pues de tu corazón el enojo. O sea que la persona tiene que aprender desde pequeño a trabajar, a deshacerse del enojo. Más bien a veces cuando los niños son enojados, los padres a veces le alaban el enojo, se lo exaltan y le dicen es que este niño es delicado, dicen, ¿verdad? Este niño es delicado, y a veces hasta un niño tierno pega unos gritos de enojado, ¿verdad? Hay niños tiernitos, fíjense que niños de 15 días están pero pegando unos gritos terribles, hermano, unos gritos exagerados, y entonces todo ese enojo, hermano, no saben que ese enojo es una cosa maligna en los seres humanos. O sea que es como, ya le voy a decir, es como una vaina que nace como la mazorca. Fíjese bien, cuando usted ha visto las mazorcas, cuando crecen una mata de maíz, mire, esas vainas nacen para arriba, sí, esas mazorcas quiero decir. Y si el maíz no lo doblan, hermano, para abajo, el maíz, ¿qué le pasa? ¿Cree usted? Se pudre, se arruina. El maíz se arruina. Entonces, la gente cuando nace cree que debe de tener el enojo hay que sacarlo, hay que escurrirlo, ¿verdad? Hay que darle vuelta como un balde y decirle, bueno, escúpalo, ¿verdad? Escúpalo. Entonces, a los niños no se les enseña eso, deshacerse del enojo, porque todos los seres humanos nacen con eso. Y por eso el maíz, cuando lo doblan, hermano, entonces el agua que le cae para abajo y no pudre el maíz. Y le tienen que quitar también la concha para que sea, o sea, la concha de la mazorca para que sirva. Porque entonces viene el grano, ya sirve como semilla, sirve para harina y sirve para otras cosas. Pues el ser humano cuando nace con el enojo, nace con el enojo. Entonces toda persona tiene que trabajar, por eso dice el verso 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahí está, mire. Porque ¿qué hace el enojo en las personas? Hace que la persona no crea en Dios. Ese es el problema, que le quita la confianza en Dios. Le quita la confianza en Dios, y por eso es que toda persona tiene la obligación de deshacerse del enojo. Tiene la obligación de deshacerse del enojo. Mire cómo dice el capítulo 7 de Eclesiastés también. Eclesiastés. Mire cómo dice. Capítulo 7, verso 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, ¿qué hace que nosotros, los seres humanos, caigamos en la necedad? ¿Qué es la necedad? Que siempre estamos necesitados, siempre queremos más y queremos más y queremos más y queremos más y más y no damos gracias. Entonces por eso dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. De ahí viene esta palabra necio. Viene esta palabra necio, que la persona cae presa de eso, de la necedad. ¿Y qué hace el enojo en una persona que tiene necedad? Dice en el libro de Mateo, el libro de Salmos, capítulo 53. Mire cómo dice el libro de Salmos, capítulo 53.
Bendito Jehová. Dice el Salmo 53. Mire qué hace el enojo en las personas. Mire qué hace. Le quita la confianza en Dios. Por eso dice, mire cómo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire. Entonces el enojo lo que hace es que la persona siente que Dios no existe. Llega a creer que Dios no existe. Por eso es necesario que desde pequeño a la gente se le enseñe a quitar el enojo. Desde pequeño la persona tiene que trabajar para que el enojo le salga. Porque el enojo le hace sentir a las personas que Dios no existe. Porque mire cómo dice, le vuelvo a leer el 53:1. Dice el necio en su corazón, mire cómo le habla el enojo, quiere decir, no hay Dios. Mire. Entonces viene la persona, se corrompe, dice el verso 53:1. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces esto corrompe a la gente, como le digo yo. Es como la mata de maíz que va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Pero viene un momento exacto en que la persona, el maíz tiene que ser doblado para que no se arruine. Tiene que ser doblado el maíz, le llaman a eso, para que el maíz no se arruine. Entonces la gente tiene que tener un periodo que cuando nace se le vaya diciendo al niño, mire, usted no se enoje, usted tiene que aprender a tener misericordia. Porque dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el enojo. Con misericordia y verdad se corrige el enojo. Entonces la gente dice, ¿cómo yo voy a corregir el enojo? Tiene que tener misericordia y tiene que oír la palabra. Tiene que oír la palabra. Con misericordia y verdad se corrige el enojo. Entonces viene la persona, no cree en Dios. Entonces la persona se vuelve ignorante de Dios. Dice en el libro de Jonás, mire cómo dice, libro de Jonás. Mire cómo dice este libro de Jonás. Bendito Dios. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, mire cómo dice. Esto es interesante, hermano. Dice, capítulo 4, verso 1 dice. ¿Qué hace el enojo en las personas? Mire cómo dice, ¿qué hace? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, la persona se siente apesadumbrado, se siente apesarado, se deprime bastante. La persona cuando crece, la persona es adulta y tiene el enojo, entonces la persona se deprime bastante, se siente, como dicen, desajustada. Y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, dice, mire, en extremo. Y mire que a qué extremo llegó Jonás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, porque así es Dios, Dios no se enoja. ¿Qué le parece? Dios no se enoja. Dios no se enoja. Y entonces él mismo sabía que Dios no se enoja y él se estaba enojando. Entonces él decía, tengo que apartar eso. No sabían él que tenía que apartar eso. Y grande en tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y mire cómo dice el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire que le quita el deseo de vivir, también el enojo a las personas. Entonces la persona pierde el deseo de vivir, que esas son las depresiones que se llaman. Entonces la persona tiene que aprender a tener misericordia. Tiene que aprender a tener misericordia para corregir el enojo. Por eso nosotros tenemos toda nuestra juventud para quitar el enojo. Mire, porque a nosotros nadie nos educó. Nadie nos educó. Entonces mire cómo dice. Ahora pues él, dice el 5, Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Mire. Entonces la gente cree que eso es normal y que eso de enojarse mucho, eso es normal. No, y Dios le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. No es así, no es así, porque eso hace que la persona se deprima y pierda el deseo
de vivir, hermano. Entonces dice el verso 5, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le librase de su malestar. Mire, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire que el enojo hay que alegrarlo con alguna cosita, ¿verdad? Hay que alegrarlo con un techo fresco. Entonces la persona no se da cuenta de eso. Y mire cómo dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, mire, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mire, entonces por eso dice en el libro de Eclesiastés, dice que quita de tu corazón el enojo, porque la persona no sabe que eso le va a dar problemas. A medida que vaya madurando la persona, eso le va a dar problemas. Entonces la persona tiene que trabajar duramente y decirle a Dios: Dios mío, quita de mi corazón el enojo. Entonces usted empieza a orar y a orar y a orar con misericordia y verdad. Mire, y empieza a orar. Pero mire, no le voy a terminar leyendo ahí. Mire cómo dice el 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Mire, entonces a veces el enojo no nos da una razón por qué enojarnos, ¿verdad? Entonces dice que Dios, el enojo hace que la persona no entienda que todo lo hizo Dios, todo lo hizo Jehová. Y mire cómo dice el 11: y no tendré yo piedad de Nínive, dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí está, mire, toda la gente de Nínive eran personas enojadas. Las personas no conocían a Dios, ignoraban totalmente a Dios, porque eran gobernadas por el enojo. Amén. Entonces la persona ignora a Dios totalmente, hermano, a causa del enojo. El enojo, mire, han habido naciones enteras que no han conocido a Dios. Por eso el conocimiento de Dios es lo que se tiene que explicarle a las personas. Hay que explicarle el conocimiento. Mire cómo dice en el libro de Romanos. Mire cómo dice. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Mire qué interesante eso. Por eso cuando uno conoce a Dios, usted tiene, ¿qué va a hacer cuando usted conoce a Dios? Porque el enojo es el que ha hecho que la gente no crea en Dios. El enojo es el que hace que la persona le pierda la confianza a Dios. Entonces usted tiene que deshacerse del enojo. Mire cómo dice, entonces uno conoce a Dios, y dice el capítulo 1, verso 21. Mire cómo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire cómo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está, mire. Entonces cuando uno se deshace del enojo, uno conoce a Dios. Uno va conociendo a Dios, mire, va conociendo a Dios. Y entonces uno tiene que glorificar a Dios como Dios. Uno tiene que entender que Jehová los hizo. Cuando yo estaba pequeño me decían a mí los compañeros me decían: ajá, ¿y a vos quién te hizo? Mi mamá, decía yo, ¿verdad? Y así todo el mundo así decía, ¿verdad? ¿Quién me hizo? ¿Quién te hizo? ¿Y a tu mamá quién la hizo? La hizo mi abuela. ¿Y a tu abuela quién la hizo? Mi tatarabuela. ¿Y a tu tatarabuela quién la hizo? Fulano de tal.
Bueno, y entonces decían ellos, entonces, y a la primera mujer, ¿quién la hizo? Dice, a Dios, le decía yo. Dios, ¿estás seguro? Me decía. ¿Estás seguro? Me decían a mí, ¿verdad? Y yo no había qué contestarle porque era un cipote, yo no sabía qué contestar. Y es que la gente con el enojo ignora a Dios, hermano, y cree que Dios no existe. Cree que Dios no existe. Y mire cómo dice, le vuelvo a leer. Pero cuando nosotros vamos conociendo a Dios, hermano, dice el verso, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire, entonces cuando uno va conociendo a Dios, tiene que tener más temor de Dios, más cuidado. Eso es la ventaja de conocer a Dios, que uno tiene que ser más cuidadoso, más temeroso de Dios. Y mire cómo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, ahí está. Entonces viene la persona, se deja llevar por el razonamiento y dice, no, Dios no existe. Sí existe Dios, Dios existe. El problema es que uno tiene que deshacerse del enojo, porque el enojo hace que uno no crea en Dios. Hay que deshacerse del enojo. Imaginen que nosotros no nos educaron. Si desde pequeños nos dijeran a nosotros, mire, usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Como dijo Pedro, porque Pedro ya lo agarró viejo Dios, ¿verdad? Pedro era un hombre bravo. Fíjese que Pedro, aún andando 3 años con Jesús, no se pudo deshacer del enojo. Porque dice que cuando fueron a capturar a Jesús, salió Pedro con su machete. Ya se le imagina, no era un machete, a saber qué sería. Una espada, ¿verdad? Y salió Pedro y dice que le voló la oreja a un centurión. ¿Por qué hizo Pedro eso? Lo hizo por error, por el enojo. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Mira, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, le dijo. Si vos te dejás manejar por el enojo, vas a morir por tu enojo, le dijo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces Pedro dice que se puso preocupado y después se fue con Jesús, porque Jesús vino y le reparó la oreja al hombre, dice, y se fueron, lo llevó al taller y le echó ahí pegamento y se la soldó, ¿verdad? Y se fueron, y dice que Pedro volvió otra vez y negó a Jesús, y Jesús se lo dijo. Pedro, me vas a negar 3 veces, le dijo. Y Pedro no sabía por qué le decía a Jesús aquello, porque Pedro era enojado. Entonces estas personas cometieron varios errores, hermano, porque eran enojadas. Entonces Pedro también le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, dice. No, le dijo, te digo que hasta 70 veces 7. O sea que esto de perdonar es todo el día, ¿verdad? Hay que levantarse perdonando y acostarse perdonando. Qué trabajo hermano. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entonces el enojo se apodera de nosotros y nos volvemos esclavos. Y por eso uno tiene que aprender a perdonar, hermano. Y por eso mire cómo dice. Por eso uno le aprende a dar gracias. Mire cómo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Mire cómo le pasa al ser humano cuando no le da gracias. El enojo va a hacer que usted no le dé gracias a Dios. Usted tiene que darle gracias a Dios todo el día. Hoy hablábamos de eso, de dar gracias. Qué bonito eso, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios. Si usted quiere deshacerse del enojo, dele gracias a Dios. Eso le va a ayudar a que se deshaga el enojo. Mire, gracias Dios por esto, gracias Dios por esto. Bueno, hay miles de cosas por qué dar gracias. Y mire cómo dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, entonces ya sabemos qué cosa es el necio, ¿verdad? ¿Qué es el necio? Dice, aquel que el enojo reposa en el corazón de los necios, dice. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el verso 3, mire, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, entonces la gente se va degenerando. Qué bonito que desde pequeños nos hayan enseñado a nosotros a perdonar. Nosotros ya grandes, hermano, ya grandes nos vinieron a enseñar. Ya grandes. Que uno tiene que aprender a perdonar y que uno tiene que hacerlo. ¿Y cuántas veces? Cuando la gente le diga, hermano, usted tiene que perdonar. Hay gente que no le gusta esto de perdonar. Mire, si una persona es enojada, le va a decir, deja de hablarme de perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces me vas a hablar de perdonar? Dígale, 70 veces 7 le voy a hablar de perdonarte. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Es 70 elevado a la potencia. 7 elevado a la potencia de 70. Uy, dice, ¿cuánto es eso? Es una barbaridad. Entonces, el perdonar sirve para eso. Mire que desde pequeño le digan a uno, mire, tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Uno ya grande, hermano, sería feliz. Uno ya grande, siendo un hombre joven, ya de 30 años, uno ya sería un hombre feliz. Pero desde pequeño, hermano, a veces los hijos los dejan crecer. Mire, Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces vas a perdonar? Hasta 70 veces. Porque Pedro creía que solo tenía que perdonar un momento. Un momento, y no, hermano, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, cuando la persona conoce esto, tiene que aprender a darle gracias a Dios. Porque si no le da gracias a Dios, ¿qué le pasa? Es entregado a la inmundicia, a las cosas, y se va corrompiendo la persona. Por eso los de Nínive eran así, y Dios dijo, estos no saben ni cuál es la derecha ni la izquierda, les dijo. No saben cuál es la derecha ni la izquierda, les dijo. Imagínense cómo estaba la gente. La gente no conocía a Dios. Por eso la gente, mire cómo habla aquí en el libro, para terminar este fragmento, mire cómo dice en el libro de Isaías. Mire, Isaías. La gente tiene que trabajar, por ejemplo, desde que nosotros miramos a los niños, hermanos, tenemos que enseñarles a perdonar. Libro de Isaías, capítulo 11, verso 6. Mire cómo dice. Miren lo que va a suceder cuando la gente entienda esto. Este es un evangelio que se tiene que explicar porque esto cuesta. Mire cómo dice. Capítulo 11, verso 6. Mire cómo dice. Morará el lobo con el cordero. ¿Qué tiene el lobo? ¿Vea? El lobo, ¿qué es lo que tiene? Que tiene enojo, ¿verdad? Tiene enojo. Y mire cómo dice. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. ¿Qué tiene el leopardo? Tiene enojo. ¿Y el cabrito qué tiene? Enojo, ¿verdad? Pero ¿cómo van a poder morar juntos? Cuando no tengan ese enojo. Y mire cómo dice, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, mire, ¿qué le parece? Y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahí está, mire. Esto es lo que hay que explicarle a la gente, a los jóvenes. A los jóvenes hay que enseñarles esto, que hay que perdonar. ¿Para qué le va a decir? Para que ya no tengas enojo. Porque cuando vos crezcas, le dice, cuando vos seas una persona adulta, vas a cometer errores de tonto. Vas a hacer tonteras por el enojo. Y si no lo corregís desde pequeño, desde joven, por eso dice, quita de tu corazón el enojo. Ya cuando es adulto, la persona se vuelve terca y a nadie lo saca de ahí. La persona dice, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo nací en un taller y yo voy a hacer carro y voy a andarle haciendo todo el tiempo. Porque la persona no entiende, hermano, que el enojo hay que corregirlo. Y por eso este es un conocimiento que hay que explicarlo desde joven, a la juventud. Hay que explicárselo, irlo sacando de ahí. Mire, ¿y cómo voy a hacer eso? Dice, tenés que perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que hacer eso? 70 veces 7.
¡Y qué montón! Pues empiece desde temprano, ¿verdad? Para que la cumpla, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que hacer eso? La gente perdona una vez, 5 minutos, 10 minutos, pero el día tiene un montón de minutos, ¿verdad que tiene un montón de minutos? Entonces hay que perdonar todo el día, hay que estar listo, ¿verdad? Póngase de pie. Bendito Dios. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias por esta comunión que usted nos da. Gracias, Jehová, por su amor, su bondad. Oh Jehová, le adoro, le alabo, Padre mío, le exalto, porque usted es bueno, Jehová. Gracias, gracias, Dios. Gracias por este momento, Jehová. Enseña a cada una de las personas a trabajar, oh Dios, para corregir ese mal en la humanidad, oh Dios. Enseña a cada persona, Jehová, a caminar en ese camino, Jehová. Gracias, gracias, Padre, te adoramos, te exaltamos, bendito Dios. Te exaltamos, oh Jehová.